pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ore por mi vida en esta hora, amado pueblo de Dios, para que sea el Señor hablando. Gloria al Señor. Ponga su mano para acá y dígale al Señor que me ayude a hablar de su palabra. Aleluya. Alabado es tu nombre, Jesucristo. Te damos la honra y la gloria en esta noche. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Padre amado, porque solo tú eres digno de ser alabado y glorificado. En esta hora me presento delante de ti, Cristo de gloria, que seas tú hablando a tu pueblo a través de tu palabra, Señor amado, que sea tu Santo Espíritu hablándole a cada uno conforme sea tu voluntad, que no sea yo hablando en carne, que no sea yo, Padre amado, hablando lo que yo quiera, sino lo que tu pueblo necesita, que sea una palabra, Padre amado, que restaure, que levante, que sea una palabra de ánimo para tu pueblo, para aquel que ha venido cargado, atribulado, para aquel que ha venido lleno de problemas, para aquel que ha venido enfermo, para aquel que ha venido desanimado. En esta hora yo te pido, Espíritu de Dios, que seas tú manifestándote en la vida de cada uno de ellos, reprendiendo toda enfermedad, reprendiendo toda dolencia, reprendiendo todo espíritu maligno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, reprendiendo todo demonio que se levanta en contra de tu palabra, reprendemos todo espíritu inmundo, todo lo que el diablo ha planeado en contra de este pueblo, en contra de tu palabra, lo desechamos en el nombre de Jesús, lo echamos fuera por el poder de la palabra, aleluya. Surca los aires con tu poder en esta hora, habla a tu pueblo, enséñanos, Padre amado, a caminar conforme sea tu voluntad, Padre de gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, aleluya. La iglesia dice, puede tomar asiento dándole gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Y en esta hora, hermanos, vamos a ver el mensaje que el Señor Jesucristo le reveló a Juan para que le escribiera a la iglesia en Esmirna. No sé si se acuerdan que la vez pasada hablamos de la iglesia en Éfeso. Gloria al Señor. Y el Señor le dice a Juan, que estaba allá, hermanos, en la isla de Pasmo, en el mar Egeo. Ahí estaba, gloria al Señor, el siervo del Señor, que había sido abandonado en aquella isla estéril, hermano, aquella isla que no producía nada, gloria al Señor. Y lo habían enviado para allá por causa del Evangelio de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque en aquel tiempo, hermanos, esta iglesia estaba fundada en una ciudad, hermano, donde estaba repleta, gloria al Señor, de cosas, hermanos, mundanas, de fiestas, de tantas cosas que el hombre inventaba aquí en la tierra, gloria al Señor. Y por eso se habían unido, gloria al Señor, para hacerle la guerra a aquella iglesia, para hacerle la guerra a aquellos siervos de Dios, hasta que lograban, gloria al Señor, llegaron de los grandes y que ellos les dieran la autoridad para poder sacarlos o para poder matarlos por predicar la palabra de Dios. Y el apóstol Juan está allá en la isla de Pasmo, está abandonado allá, mi amado hermano, cuando el Señor le da la visión. Y allá en el año, hermanos, entre el 90 y el 96 después de Cristo, Juan escribe esta carta a la iglesia en Esmirna. Esmirna, hermanos, era el nombre también de la ciudad donde estaba ubicada la iglesia. Y era, hermanos, una ciudad de aproximadamente 200,000 habitantes en aquel tiempo. Y hoy en día todavía existe esa ciudad. Todavía existe, hermanos, y se llama Izmir.
esa ciudad, y está ubicada en Turquía. Tiene una población de 4.367.000 habitantes hoy día. Es grande esa ciudad. Y me llama la atención porque es increíble, hermanos, cómo muchas veces el hombre no crea la palabra de Dios. Muchas veces el hombre ignora la palabra de Dios. Aleluya, la palabra de Dios habla la verdad, lo que ha sucedido, gloria al Señor. Y es necesario que usted y yo hablemos de la palabra del Señor. Es una ciudad grande y muy hermosa hoy día. Es una ciudad, hermanos, turística, con un puerto grandísimo donde hay mucho comercio. En aquel tiempo le llamaban la corona de Asia, porque era una de las 3 ciudades más importantes en aquel tiempo. Gloria al Señor. Y hoy día es también una de las 3 ciudades más grandes de Turquía. Y ahí estaba aquella iglesia, hermano. Ahí estaba aquella iglesia, gloria al Señor, soportando las luchas, soportando las pruebas que le venían. Gloria al Señor. Porque hoy en día, hermanos, es donde la gente cree que el evangelio es un evangelio fácil. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. La gente cree, hermanos, que la iglesia de Cristo siempre ha vivido una vida bonita, sin problemas, sin luchas, viviendo a mi manera, no importa lo que diga la palabra, viviendo como yo quiera, haciendo un lado la palabra de Dios, aleluya. Pero el Señor le ordena a Juan, hermano, que le escriba al ángel de la iglesia. Él es el ángel, el pastor, el ministro que ha puesto el Señor delante de la congregación. Y le dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, una ciudad, hermanos, hermosa, una ciudad, hermanos, con una riqueza cultural grande, hermanos, la ciudad donde comenzó el comercio, hermanos, aleluya. Una ciudad, hermanos, rica en gran manera. La ciudad era rica, tenía mucho dinero, hermano. Estaban los mejores comerciantes en ese lugar. Había un centro médico en ese lugar donde se estudiaba medicina en aquellos tiempos. Y había una diosa, hermanos, que habían formado en ese lugar y habían hecho el eslogan así parado con una serpiente, como existe hoy día en la medicina, en los hospitales. Usted ve a los doctores, a las enfermeras que traen una bata con un eslogan así, hermano, con una culebrita así parada. Entonces iban ellos, hermanos, y iban con su receta, y la receta es que tenían que ir a hacer actos inmorales delante de aquella diosa. Y hoy en día todavía existe ese eslogan que usted ve en la medicina. Si usted ve una ambulancia, usted ve el ruedo, ahí una serpiente en una varita, eso viene de Esmirna, desde tiempos pasados, gloria al Señor. Entonces, mi amado hermano, ellos tenían muchas cosas, eran ricos, pero la iglesia era pobre. Ellos eran ricos, pero la iglesia que había ahí era una iglesia pobre. Gloria al Señor. Y mira lo que dice el Señor: el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El Señor se identifica a sí mismo y dice el primero y el postero. Gloria al Señor, que eso quiere decir que antes de Él no había nadie. Él es el primero. Y el postrero quiere decir que es el último. Después de Él no hay nadie más, porque solo Él es Dios por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Sea Él alabanza y la adoración. Aleluya. El que estuvo muerto y vivió, dice la palabra. Gloria a Dios. Porque Él murió en la cruz del Calvario, crucificado en una cruz. Así es, pero al amén. tercer día se levantó de entre los muertos, gloria al Señor, para darnos vida y vida en abundancia. Y comienza diciéndole: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Mira lo que dice: yo conozco tus obras, aleluya, y tu tribulación. Él conoce su problema.
Él conoce su angustia, gloria al Señor. Él conoce ese problema que a usted no lo deja avanzar, gloria al Señor. Él conoce ese problema que a usted lo detiene para servir a Dios. Aleluya. Y tu pobreza. Hay gente que dice que el que es pobre es porque está en pecado. Hay gente que dice que si usted es pobre es porque usted está en pecado delante de Dios. Es porque usted es desobediente. Pero a mí me enseña aquí la palabra del Señor que esta iglesia era pobre, hermano. Y aún así esta iglesia seguía adelante. No le importaba la pobreza que estaba pasando, gloria al Señor. No le importaba las necesidades que pudieran tener, ellos seguían adelante, gloria al Señor. Y era una iglesia, hermanos, que vivía en una lucha constante, porque aparte de que tenía pobreza, gloria al Señor, tenía persecución. Aparte de que eran pobres, hermanos, y se reunían, me imagino yo, en un lugar para darle la gloria a Dios. Y de repente irrumpían ahí los soldados, gloria al Señor, y los arrestaban, gloria a Dios. Yo me imagino que algunos salían corriendo y a otros los agarraban y los mataban. Aleluya. Aleluya. Amén, aleluya. Y se imagina a esos hermanos en la iglesia congregados, con el estómago vacío, con hambre, adorando al Señor. Y de repente entraban los soldados y los agarraban y los golpeaban, hermanos, y los llevaban allá presos, gloria al Señor, y hacían escarnio de ellos, gloria a Cristo Jesús. Y ellos, los que quedaban, seguían adorando al Señor, gloria a Dios, porque eso es lo que Cristo quiere, una iglesia que esté dispuesta en las buenas y en las malas a adorar al Señor, a predicar su palabra, a vivir en santidad, gloria al Señor, para que el Señor se agrade. Ahora nosotros tenemos muchas comodidades, hermano. Amén, gloria a Dios. El hombre no quiere sufrir. Cuando a usted, el hombre, le habla del sufrimiento, no quiere aceptar el sufrimiento. El hombre ha inventado tantas cosas hoy en día para estar cómodo. Ha inventado el aire acondicionado para que el calor ya no le moleste en su casa. Ha inventado el control remoto para no moverse de su silla y de ahí nomás cambiarle al tele, porque no quiere sufrir, porque quiere vivir una vida cómoda. Ha inventado el carro para no caminar, para ir en su carro, miren. Gloria a Dios. Imagínense esa gente que venía, hermanos, escondiéndose, que no los vieran los soldados donde se iban a reunir para adorar al Señor, aleluya. Así es, Y amén. nosotros muchas veces, hermanos, tenemos un carro para venir a la casa de Dios, no venimos caminando. Gloria a Dios. Y cuando al hombre se le habla de sufrimiento, el hombre no quiere saber nada de sufrimiento. Aleluya, gloria Por a eso Dios. las iglesias mundanas y paganas están enseñando un evangelio barato, un evangelio de prosperidad, porque ellos le quieren meter en su cabeza que usted tiene que ser rico para ser hijo de Dios. Gloria a Dios. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. El Señor sabe de qué tiene necesidad usted. Así es, amén. El Señor sabe qué es lo que a usted le está haciendo falta en esta hora, en este día. Él sabe, hermano. Y a veces nos deja ver qué nosotros hacemos. Y a veces nosotros, hermanos, en vez de ir primeramente al Señor, vamos y molestamos a Mengano, a Sutano, y ya cuando no tenemos otra opción, venimos a Cristo. Gloria a Dios. Lo dejamos en último lugar a Él. Ya cuando todo el mundo nos cerró la puerta, entonces nos acordamos de Dios. Y aquí voy a pedirle al Señor porque todos me abandonaron. Gloria a Jesús. Y otros nos consolamos en Facebook. Tengo Gloria a este Dios. problema, pero Dios me va a ayudar. ¿Qué le interesa a la gente de Facebook su problema? Presénteselo a Dios, gloria a Jesús, porque Él es que le va a resolver el problema. Él es que lo va a sacar de esa situación en la que usted está viviendo, gloria a Jesús. Mucha gente lo que hace es burlarse de nosotros cuando subimos en Facebook ahí. Gloria a Dios. Mucha gente se ríe de nosotros cuando nosotros subimos ahí el Salmo 91. Porque el Salmo 91 mucha gente lo anda abierto en el carro, lo tiene abierto ahí al lado de su cama, en donde duerme.
lo tiene abierto en la sala de su casa. Gloria al Señor, pero no lo ha aprendido a poner en su corazón. Lo importante es que ponga la palabra de Dios en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque nosotros muchas veces estamos viviendo de tradiciones y no queremos vivir la palabra de Dios. Y nos quejamos en las redes sociales y todo el mundo ve el problema, que mira que Mengano tiene un problema allá, ¿no? Se dan cuenta allá lejos del problema que tenemos, porque nos hemos acostumbrado, hermanos, a consolarnos en otras cosas del mundo. ¿Por qué no venimos a consolarnos a los pies del Señor? ¿Por qué no venimos a buscar la respuesta a los pies del Señor? Aleluya. Y esta iglesia era una iglesia, hermanos, muy diferente a las otras iglesias. Si usted se da cuenta, hermanos, que esta iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia son las únicas dos iglesias a las que el Señor no les reprocha nada. Más bien el Señor les da ánimo que sigan adelante. Les dice, van a venir luchas y pruebas, pero yo estoy con ustedes. Pero a las otras iglesias todo les reclama, hermano. Por eso es que usted ve que hay un montón de iglesias diferentes hoy en día, gloria a Dios. Y hay unas iglesias que predican una cosa y hay otras iglesias que predican otra cosa, gloria al Señor, como si el evangelio fuera diferente. El evangelio es uno, gloria al Señor. Y como dijo el apóstol Pablo, este es el único evangelio, gloria al Señor. Si alguien viene predicando un evangelio diferente, el tal sea maldito, dice Pablo. Este es el único evangelio que existe, gloria al Señor. Aquí es donde Dios nos enseña a vivir una vida agradable delante de Él, gloria a Dios. Y esta iglesia, hermanos, era pobre, era una iglesia que pasaba atribulada, gloria al Señor. Y el Señor le dice, yo conozco tus obras, yo conozco, aleluya, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, le dijo, porque ante los ojos de los hombres usted puede ser pobre, gloria al Señor, pero si usted tiene a Cristo en su corazón, si usted vive para Dios, usted tiene riquezas en el reino de los cielos, usted tiene una vida eterna en el reino de los cielos, aleluya. Porque de qué me sirve, dice la palabra del Señor, que gane todo el mundo y pierda mi alma. Por eso el Señor le dice, pero ustedes son ricos, viven en una ciudad donde hay mucho dinero, y ellos eran pobres, hermano. Imagínense, la iglesia primitiva vendía las propiedades y se lo repartían entre ellos. Miraban la necesidad de aquel y le daban. Miraban que había alguien necesitado y le daban. Vendían su solar, vendían su casa, qué sé yo, y llevaban ahí, aquí está, mirá, y lo ponían a la orden de los apóstoles, y ellos repartían a la viuda, a los pobres, a los huérfanos, al extranjero, gloria al Señor. Era una iglesia unida. Y esta iglesia, hermanos, era pobre, dice el Señor. Pero tú eres rico, le dice el Señor. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En esta ciudad de Esmirna, hermanos, había un grupo grande de judíos que habían llegado a vivir a ese lugar. Y ellos, hermanos, aborrecieron al Mesías, no querían a Jesús. Por eso ellos se iban en contra de la iglesia que predicaba a Jesucristo, porque ellos estaban en contra del Señor, aleluya. Y a estos judíos el Señor les habla, gloria a Dios. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Por qué? Porque ellos eran judíos por descendencia, pero espiritualmente no eran judíos. Eso mismo pasa con la gente muchas veces cuando nosotros, hermanos, verdaderamente no hemos recibido a Cristo. Nosotros nos podemos llamar cristianos, pero si no vivimos conforme a la voluntad de Dios, nosotros todavía no somos de Cristo. Tenemos que ser cristianos verdaderos para que de verdad seamos de Cristo, gloria al Señor. Y estos eran judíos de nombre, porque eran descendientes de Abraham, de Jacob, porque eran descendientes de ellos. Ellos decían, nosotros somos judíos.
Y vamos a ir ahí, hermano, vaya conmigo a Romanos capítulo 2. Aleluya, alabado es el Señor. ¿Cuántos le alaban? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Romanos, gloria a Dios, está ahí delantito de Hechos. Capítulo 2, verso 28, gloria al Señor. Mire lo que dice. Romanos capítulo 2, verso 28 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Mira lo que dice el 29: sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Por eso es que estos judíos se hacían llamar judíos, hermanos, porque eran descendientes de Abraham, pero espiritualmente no eran judíos. El Señor no los reconocía como judíos. Gloria a Dios. Tristemente, hoy día, hermanos, habemos muchos que no nos reconocen en el reino de los cielos. Tristemente, habemos muchos que somos reconocidos aquí en la tierra. Usted ve muchos predicadores famosos, muchos evangelistas famosos, muchos que se denominan profetas y apóstoles, gloria al Señor, que andan viviendo una vida torcida delante de Dios, que andan viviendo un evangelio, gloria al Señor, acomodado y vendiendo la palabra del Señor, vendiendo los milagros, vendiendo la oración, gloria a Jesús. Y ellos, hermanos, son reconocidos aquí en la tierra, pero no en el reino de los cielos. Porque cualquiera le puede decir a usted: le voy a hacer el milagro, deme $1,000. Hay gente que así trabaja, ¿no? Y así nos engaña muchas veces. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Y nos dicen: si usted trae $2,000, Dios le va a resolver ese problema. Como que el Señor es banquero, hermano. Como que el Señor trabaja como un banco. El Señor no trabaja así, hermano. Nadie le puede cobrar a usted por darle la palabra de Dios. Nadie le puede cobrar a usted por una oración. Nadie le puede cobrar a usted, hermano, por orar por usted para que Dios lo sane. Nadie le puede cobrar. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio de Cristo, gloria al Señor, no es un evangelio de negocios. Y a esta iglesia no la querían, hermano. Imagínense esa población, hermanos, aproximadamente, según los historiadores, 200,000 habitantes habían en aquel tiempo. Y de esos 200,000, ¿cuántos habían en la iglesia de Esmirna? Eran pocos, hermanos, los que seguían a Cristo. Váyase a los parques, váyase a las discotecas, váyase a esos lugares públicos, hermanos, la gente no cabe. Es gentío, hermanos, allá buscando el deleite de la carne. Pero pídales que vengan a la iglesia, no quieren venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, hermanos, la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, hermanos, es una iglesia que siempre ha sufrido a través de toda la historia. Los apóstoles sufrieron, hermanos. En aquel tiempo habían, hermanos, carros de caballo que tenían los reyes, hermanos, que tenían la gente importante de dinero. A ver, pregúnteme usted cuántas veces Pedro anduvo en un carro de esos. No tenía su propio carro, Pedro. Eran sufridos los apóstoles del Señor, y en aquella iglesia, hermanos, en aquella ciudad odiaban a los cristianos. En aquella ciudad, hermanos, odiaban a los que predicaban a Cristo. Gloria al Señor. Como hoy en día hay mucha gente que odia el evangelio, hay mucha gente que ha agarrado un odio terrible en contra del evangelio de Cristo. Gloria al Señor. Y deseara matarlo a usted, deseara desaparecerlo, pero no puede. ¿Por qué? Porque no hay una ley que se lo permita. Pero le aseguro que si hubiera una ley que permitiera matar a los cristianos, tal vez no estuviéramos aquí, o tal vez ya lo hubiéramos hecho de aquel lado, de donde ellos. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Y mire, hermanos, que esa iglesia tenía una lucha terrible. ¿Cuántos de ustedes sienten tristeza cuando un hermano no viene a la iglesia? Cuando un hermano deja de venir una semana, 2 semanas a la iglesia,
¿Cuántos de ustedes sienten tristeza en su corazón? Imagínense cómo se sentía esta iglesia cuando les contaban, fíjate que el hermano fulano lo mataron apedreado allá. Fíjate que al hermano fulano lo metieron en un horno ardiendo, gloria al Señor, hasta que se quemó. Mira que a los hermanos aquellos los llevaron al coliseo y se los daban de comer a los tigres, a los leones, a todos esos animales, hermano. ¿Sabe qué hacían en aquel tiempo? Dice la palabra del Señor y dicen los historiadores que en aquel tiempo, hermano, le cortaban las cabezas a los cristianos y les enganchaban unas estacas, hermano, y les echaban un aceite y los usaban como antorcha para alumbrarse con la cabeza de los cristianos. Eso hacían con la iglesia de Cristo en aquel tiempo. Y miren que 50 años después de que Juan, hermanos, le escribe esta carta a esta iglesia, gloria al Señor, había un pastor ahí llamado Policarpo, gloria al Señor, y a él dice la palabra del Señor que lo enterraron vivo, gloria al Señor, a la edad de 86 años. ¿Por qué? Por negarse a adorar al César. ¿Sabe por qué? Porque los judíos, el grupo de judíos que había ahí, se había puesto de acuerdo con los otros hermanos para hacerle la vida imposible a la iglesia y pusieron un edicto de que se le rindiera culto al César y el que no lo hiciera, que fuera muerto. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y sabe por qué hacían eso? Porque ellos sabían que los cristianos no adoraban a otro Dios, solo a Jesús. Porque el cristiano tiene que adorar solo a Jesús, no tiene que ir a adorar a otros dioses, gloria al Señor. Por eso, hermano, amado hermano, cuando usted lo inviten a un lugar donde usted sabe que no es correcto que usted como cristiano esté ahí, usted no puede ir a ese lugar. Y a veces nos echamos de enemigos a la gente por decirles la verdad, hermano. Porque hay mucha gente cobarde que le toca predicar pero quiere esconder la palabra. No quiere hablar de la palabra del Señor. Hay mucha gente, hermano, que Dios la ha llamado para predicar, pero dice, ¿qué tal que se enoje el hermano conmigo? ¿Qué tal que se enoje la hermana? Mejor voy a cambiar la palabra y le voy a decir que Dios es amor y voy a censurar donde dice que también es fuego consumidor, gloria al Señor, y solo le voy a hablar de amor, como quiera que viva, gloria al Señor, no importa la vida desordenada que lleve, así se va a ir para el cielo. Por eso en la iglesia tradicional, los sacerdotes están contando chistes hoy día. En eso están contando chistes. Usted se va a una iglesia tradicional y empieza el cura a contar chistes. Son perros mudos, dice la palabra del Señor. Porque hay que hablar esta palabra, hermanos. Hay que decirle a la gente que hay que venir a Cristo, gloria al Señor, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Fuera de Cristo no hay salvación. Si usted está en Cristo va a ser salvo, pero si no está en Cristo va a ser condenado tristemente. Eso es lo que la palabra enseña, hermanos. Que vivamos una vida agradable delante de Dios. Dios nunca ha querido, hermanos, que el hombre, gloria al Señor, viva una vida desagradable delante de Él. Él siempre ha querido que nosotros vivamos una vida recta delante de su presencia, gloria al Señor, que no nos torzamos, gloria a Dios, que sigamos creyendo en el Señor, pase lo que pase, venga lo que venga, usted tiene que seguir adelante. Usted no puede estar débil, hermano, usted se tiene que fundar en la roca que es Cristo, gloria al Señor, porque cualquier tormenta que venga, usted la va a soportar, porque Cristo lo va a ayudar, gloria al Señor. Imagínese este hermano, este pastor que fue enterrado vivo a sus 86 años por negarse a adorar al César. Imagínese, hermano, si hoy en día fuera así, si no queremos ni venir a la iglesia y no tenemos persecución. A mí me pasa, lo digo por mí, hay días que yo no quiero venir a la iglesia, hermano. Hay días que llega el desánimo y uno dice, no, hoy no voy a ir a la iglesia. Le voy a escribir al pastor, le voy a decir que no puedo ir. A veces llega el desánimo a mi vida, gloria al Señor, igual como llega a su vida también. Gloria a Jesús. Gloria a Dios.
Pero tenemos que esforzarnos, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Y este grupo de judíos se había puesto de acuerdo con aquel pueblo pagano, gloria al Señor, para hacerle la guerra al pueblo de Dios. Y ellos se habían puesto de acuerdo, hermanos, para aborrecer, seguir aborreciendo y matando. Ellos querían seguir matando a los cristianos, gloria al Señor. Gloria al Señor. Y el capítulo 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Miren lo que les dice el Señor. El Señor no les dice: sigan así, sigan viviendo como ustedes quieran, hagan lo que a ustedes se les antoje, desobedezcan la palabra. No, el Señor les dice al revés, porque a veces queremos escuchar cosas bonitas, hermano. Queremos escuchar que nos digas: el próximo año vas a tener una mansión de 18 cuartos. Gloria a Dios. El otro año vas a tener un carro del año. Aleluya. El otro año el Señor te va a bendecir con una gran propiedad. Y nosotros hasta lloramos y recibo. Y dice: ve una llave que viene del cielo cayendo, como que los ángeles andan repartiendo llaves. Gloria a Dios. Y la gente dice: amén, amén. Y a todo eso le dicen amén. Aleluya. Y mira el Señor lo que le dice a esta iglesia. Aunque estaba pasando luchas y pruebas, no le dijo: aquí nomás va a parar. Le dijo: vienen más pruebas, vienen más luchas para ustedes. Gloria al Señor. El diablo se va a levantar en contra de su vida, y muchas veces, hermano, va a utilizar a los mismos que estamos dentro para hacernos la guerra. Gloria al Señor. Porque así, hermano, duele más cuando su mismo hermano le hace la guerra. Aleluya. Aleluya, papá. Duele más. Porque cuando en el mundo nos hacen un daño, nosotros decimos: bueno, pero a fulano ni lo conozco. Pero si imagínense los mismos del cuerpo de Cristo, Aleluya. haciéndonos daño unos con otros. Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Pero esta iglesia, hermano, ¿sabe qué hacía esta iglesia? Fíjate que al pastor lo enterraron vivo. Lo agarraron los soldados del César y lo enterraron vivo. Pero nosotros vamos a seguir adelante. Vamos a seguir aquí orando, gloria al Señor. Y el Señor les dice: no tema en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Siempre los profetas, cuando venían a hablarle al pueblo de Dios, no venían a decirles cosas bonitas. Aleluya. Le venían a decir: arrepiéntense de sus pecados, enderecen sus pasos, porque si no va a venir el juicio de Dios. Esos eran los mensajes de los profetas antes, hermano. Así era. Cuando Jonás fue a predicar allá, que lo envió el Señor, le dijo, y él empezó a gritar, le dijo: dentro de 40 días Nínive será destruida. No le dijo: dentro de 40 días ustedes van a estar más bendecidos. No, les dijo: va a ser destruida. Gloria al Señor. Es necesario que ordenemos nuestra vida delante de Dios, porque si la trompeta suena, nosotros nos vamos a quedar, amado hermano. Gloria al Señor. Y miren lo que dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. Aleluya. Sí, hermanos, porque esta carrera no es del que la empieza, sino del que la termina. En el camino usted se puede tropezar, hermano. En el camino usted puede caer, hermano. Pero lo importante es que usted se levante y siga adelante, gloria al Señor. Lo importante es que usted siga peleando la batalla, gloria a Dios, para lograr la vida eterna, gloria a Cristo Jesús. Estamos viviendo los tiempos finales. Todo se está cumpliendo. Tal vez usted aquí no ve tanta cosa, pero allá en Medio Oriente, hermano, las cosas están difíciles. Porque las profecías se están cumpliendo, gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Miren lo que dice el 11: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gloria al Señor. Aleluya. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 20, verso 14, gloria al Señor.
Bendito el nombre del Señor, aleluya. Apocalipsis capítulo 20, verso 14, gloria a Dios. Esta es la segunda muerte de la que habla Apocalipsis 2, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 20, verso 14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y mire lo que dice el 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es necesario, amado hermano, que nuestro nombre esté escrito allá en el libro de Dios, porque si nuestros nombres no están allá, hermanos, de nada sirve. Porque a veces nosotros nos equivocamos, hermanos, y decimos: no, el nombre de fulano sí está en el libro de la vida, dice. Porque fulano predica bonito, dice. Porque fulano habla en lengua, dice. Aleluya. Porque fulano profetiza, dice. Porque fulano danza, dice. Canta bonito, el nombre de él está en el libro de la vida. Así decimos nosotros a veces, hermanos, pero nosotros tenemos que estar seguros que nuestros nombres estén en el libro de la vida, porque en aquel día dice la palabra del Señor que muchos llegarán diciendo: Señor, pero yo profetizaba en la tierra, yo hablaba en lengua, yo hacía tantas cosas para ti. ¿Y qué le va a decir el Señor? No los conozco. Porque hay mucha gente que está en la iglesia y no conoce a Cristo, hermano. Aleluya. Por eso nosotros le estamos presentando a ese Cristo que salva. Gloria al Señor. Yo no le estoy presentando a un Señor que le va a quitar todos los problemas. Esa es una mentira que a usted le han querido decir. Porque el que viene a Cristo, mayores son las luchas que tiene. Pero es necesario que suframos, hermano. Al hombre no le gusta el sufrimiento. No nos gusta cuando nos hablan de sufrimiento, hermano. No nos gusta cuando nos dicen: tienes que sufrir. Y pasamos, hermanos, diciendo: no, es que yo sufrí mucho en mi niñez y yo tengo que trabajar para que a mis hijos no les falte nada y no sufran. Aleluya, gloria a Dios. Pero es necesario que suframos. Amén. ¿Cuánto sufrió esta gente, hermanos, por servir a Dios? ¿Cuánto sufrió esta gente por amor a Cristo? Ese siempre es amor genuino al Señor. Así es, amén, aleluya. Pero a veces nosotros no queremos servir a Dios por cualquier cosa que nos pasa, nos debilitamos, hermano. Pero es necesario que tomemos fuerza en el Señor y sigamos adelante, porque el enemigo se le va a levantar. El enemigo va a decir tantas cosas en contra de su vida para que usted se detenga. Por eso yo le invito en esta noche: si usted quiere conocer a ese Señor que salva y que sana, si usted quiere conocer a Cristo de verdad, no como se lo han contado, sino que usted lo experimente dentro de su corazón. Porque yo, hermanos, estoy aquí porque he creído en el Señor, porque he visto milagros, gloria al Señor. He visto cómo el Señor me ha ayudado. No es porque me han contado, hermano. Pero si usted se dispone, hermano, para que el Señor lo toque, el Señor lo toca, y viera qué hermoso es sentir la presencia del Señor. Es lo más hermoso, hermano, cuando usted siente la presencia de Dios. A usted se le olvidan los problemas, a usted se le olvida todo, hermano. Siente una paz tan bonita que se le olvida hasta su propia vida. Yo le invito en esta hora: si usted siente el deseo de venir a Cristo, si usted siente el deseo de reconciliarse o aceptar a Cristo, gloria al Señor, yo le hago la invitación en esta noche. Si usted necesita oración, hermanos, si usted se siente débil, amado hermano, si usted siente que ya no puede con las cargas, venga a este lugar, el Señor lo va a fortalecer. El Señor le va a ayudar, gloria al Señor. Yo le invito en esta hora, gloria al Señor. Invito a la iglesia que se ponga de pie, gloria a Jesús. Y si hay alguien que necesita oración, que pase a este lugar. El Señor es poderoso, gloria a Dios. Si usted ha sentido en su corazón, gloria a Dios, reconciliarse o aceptar a Cristo, yo salgo de mi responsabilidad de invitarle a que venga a los pies de Cristo, gloria al Señor. Y si usted está enfermo, venga a este lugar, Dios lo va a sanar. Dios no le va a cobrar dinero. Él es grande y misericordioso, dice su palabra. Venga a este lugar, póstrese aquí delante de Dios y dígale: Señor, dame fuerza, gloria a Dios. Si usted necesita oración, venga a este lugar. Yo lo invito a que juntos clamemos
Y pidamos al Señor que nos ayude, gloria a Dios. En esta hora te damos gracias, Señor. Te damos la honra y la